nuestro libro guía, nuestro texto guía para estas actividades y para los conceptos que vamos a manejar. Entonces abrámoslo. Listo. Entonces, pues yo voy a hacer la explicación de todos los temas que van apareciendo y pues vamos interactuando así como estamos ya acostumbrados. Listo, nos vamos deteniendo en algunos puntos importantísimos y también despejando dudas y bueno, así es como vamos aprendiendo. Y pues como complemento de esto son los audiovisuales que ustedes van a hacer el visionado correspondiente. Vuelvo y repito. Listo. Entonces, en este texto vamos a estudiar pues todo lo que está acá en el índice. Todos los temas son de nuestra competencia, excepto de pronto temas en los que no vamos a profundizar así mucho. Yo diría que los circuitos RL y RC, eso es como lo que más vamos a ver de forma superficial, ¿sí? Porque realmente pues necesitamos nociones y ya, no necesitamos para nuestro ejercicio profesional, pues no necesitamos ser como muy expertos en los circuitos RL, RC o RLC, pues simplemente tener una noción. El resto sí lo vamos a estudiar totalmente. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es el resto? ¿A qué me refiero cuando hablo del resto? Entonces aquí vemos el capítulo 1, que son nuestras corrientes eléctricas. La corriente eléctrica, física eléctrica, corriente eléctrica. Lo bueno es que como ya hemos hablado tantas cositas relacionadas, pues ya creo que el vocabulario lo manejamos casi todo. Conductores, aislantes, semiconductores, de esto sí no hemos hablado. ¿Alguien sabe qué son semiconductores? ¿Alguien de Yo pronto no. lo sabe? ¿No saben? ¿No saben qué son los semiconductores? No, profe, la verdad no. Bueno, pues los semiconductores son materiales que pueden ser conductores, pero también pueden ser aislantes, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias. ¿Listo? Dependiendo de alguna circunstancia que podemos inclusive controlarla. ¿Sí? Digamos que podemos con algún mecanismo o con algún circuito controlar cuando una sustancia conduce y cuando no. Genial, ¿cierto? Que podamos decidir prácticamente. Eso ocurre con algunos materiales, que prácticamente podemos decirle, vuélvase conductor y se vuelve conductor. Le podemos decir, ahora vuélvase aislante y no permita el paso de la corriente, y lo hace. ¿Sí? Le podemos dar órdenes de tipo eléctrico. Entonces eso tiene unas aplicaciones pues fantásticas. Bien. Clases de corriente eléctrica. Entonces vamos a hablar de la corriente continua, que son las pilas y las baterías. Vamos a hablar de la corriente alterna, de la que ya hemos tenido algún conocimiento, pues
si ustedes recuerdan uno de los primeros temas que fue la del proceso productivo, entonces ahí hablábamos de la generación eólica, hidráulica, térmica, nuclear, solar. Entonces todo eso nos genera, bueno, la solar no, pero todos los demás sí nos genera corriente alterna, ¿sí? Y como tal, la transmitimos también como corriente alterna y todo el proceso productivo. Todo el proceso productivo actualmente, en casi todas partes, se lleva a cabo en corriente alterna. ¿Listo? Eso ha sido así. Hay casos donde se maneja corriente continua, pero ya en otro tipo de escalas. ¿Listo? Bien. Sistemas de generación de AC más usado. Más usados. Bueno, AC. ¿Qué quiere decir AC? Corriente alterna. Muy Corriente bien. alterna. Pero ¿y corriente alterna no sería más bien CA? Pues C de no sé, instructor, corriente y A pero de alterna. pues no sé cómo sea el orden, pero yo la conozco así, AC, corriente alterna, DC, corriente continua. Corriente directa. Alterna y directa. Corriente alterna y corriente directa, listo. Entonces, la explicación de por qué dice AC y no dice CA, o lo que dice Helen, DC, la D de directa y la C de corriente, pero pues, ¿por qué así? Primero el adjetivo y luego el sustantivo. Entonces, porque hemos heredado la literatura y la nomenclatura del idioma inglés. ¿Listo? Y no solamente la literatura y la nomenclatura, sino en general, pues toda la tecnología eléctrica la hemos heredado de los Estados Unidos, de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, sin embargo, puede que en algunos libros o páginas de internet, en lugar de AC, encuentren CA, ¿sí? Corriente alterna. Y en vez de DC, que es la corriente directa, encuentren CD, corriente directa, CD. O inclusive CC, que es corriente continua, que es un sinónimo también de la corriente directa. Listo, muy bien. Características generales de la corriente alterna. Valores de la corriente alterna. Magnitudes eléctricas fundamentales. Entonces, Profe, no se características... le está entendiendo bien. ¿Qué? ¿Por el sonido? ¿Por el sonido o hablo más duro? ¿Está entrecortado? Yo le escucho bien, instructor. Sí, profe, está Magali bien, todo también, está bien. instructor. Oye, le escucho bien. Yo lo escucho bien, profe. Bueno, de todas formas voy a intentar de hablar más fuerte, más pausado y de todas maneras las clases ya las tengo prácticamente casi al día en el canal de YouTube. Anteayer subí unas, creo que fue anteayer, no, fue anoche y hoy subí otras. Entonces ya prácticamente solamente me faltarían las de esta semana. Bueno. Magnitudes eléctricas fundamentales. Intensidad, la intensidad de la corriente, también que se mide en amperios, por lo tanto a veces la escuchamos como amperaje. La tensión, también conocida como potencial eléctrico, creo que ya habíamos hablado de esto alguna vez, que la tensión es el potencial eléctrico, se mide en voltios, por lo tanto a veces la escuchamos como voltaje. Resistencia eléctrica,
que ayer Milady nos compartió un video dentro de lo que fue su exposición acerca de esto, intensidad, tensión y resistencia, ¿no? Y había como un policía, ¿recuerdan? Y ese policía, ¿qué ley está aplicando? ¿Recuerdan? Si estaban pendientes de la exposición de Milady. ¿Quién recuerda? Aparte de Milady. Alexandra Toledo. Señor, ¿Sí vio la exposición de Milady? sí, pero la verdad no me acuerdo del policía instructor. Ella mostró un video en el que habían como unos electrones, unas pelotitas ahí viajando dentro de un cable. Y era un video educativo, era un video en el que se explicaba la ley ¿de qué? La resistencia. Bueno, sí, el policía hacía el papel de una resistencia eléctrica, sí. Y ahí estaba aplicando lo que sería la ley de Ohm. Sí. Instrumentos Sí, de medición. Sí, ya se acordó, listo. Instrumentos de medición. Entonces, clasificación según su principio de funcionamiento. Clasificación según la medición que pueden realizar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué principios eléctricos aprovechan los instrumentos de medición? ¿Recuerdan el video que vimos del señor, digamos, del científico que medía la electricidad que había cuando se frotaba la ropa, se quitaba una chaqueta, frotaba un plástico con otro plástico, vaciaba un recipiente con granos de arroz? ¿Quién recuerda ese video? Sí, señor. Instructor, qué pena. Iber recuerda el video. ¿Quién más? ¿Quién Yo más? también, Magali. Magali. Bueno, ¿alguien está pidiendo la palabra? Juan Camilo. Sí, señor, es que estamos conectados de un solo móvil y se nos va a apagar. Es que estamos aquí en mi apartamento y la señal es mala. Ya. ¿Y el cargador? No lo trajo ¿Qué? usted. ¿Qué? El cargador no lo trajo. Pero no es que estamos descargando la aplicación y como está bien la internet está lento el comunal. Por eso. Es que entra C. Bueno. Tienen que resolver eso, chicos. Sí, sí, señor, qué pena. Bueno, Giver, entonces... bueno, entonces ahí nosotros veíamos... Ese video lo subí a YouTube, esa clase, y desafortunadamente YouTube mismo me la descolgó, me imagino que por derechos de autor. Me la borró. Pero entonces sí, ahí observábamos un instrumento de medida que consistía en una aguja, ¿no? O sea, es un sistema que se basa en la inducción electromagnética, se basa, digamos, en el principio del motor, por eso tiene un movimiento de una aguja que se desplazaba para un lado y para otro. Es un pequeño principio motor de inducción electromagnética, pero pues también actualmente vemos que hay muchos instrumentos digitales. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Amperímetros, o sea que miden la intensidad de la corriente eléctrica en amperios. Voltímetros, o sea que miden el potencial eléctrico en voltios. Los ohmmetros u ohmímetros, que miden la resistencia en ohmios, la resistencia eléctrica en ohmios. Multímetros, que son los que incluyen varias de estas mediciones, y dentro de los multímetros estarían las pinzas,
las pinzas voltiamperimétricas. Aquí tengo una sencillita, ¿no? Entonces aquí vemos que mide amperios, voltios, ohmios. Por eso se llama multímetro. En corriente directa, en corriente alterna. Batímetros. Entonces los batímetros pues son una combinación de amperímetro con voltímetro. Y pues también aquí sería bueno hablar del batímetro o del medidor de energía, digamos de los kilovatios hora, kilobatímetro hora, de nuestras instalaciones eléctricas, que mide energía eléctrica, otro concepto importantísimo. Y relaciones que se pueden establecer entre las leyes de Ohm y Watt. El compañero César nos ha estado compartiendo ahí por el WhatsApp también unos mapas conceptuales y unas ideas muy interesantes que pues van a salir aquí a colación, ¿no? Van a salir aquí a cuento. Capítulo 1, corriente eléctrica. Sí, aquí dentro de este capítulo 1 pues faltaría hablar como de lo que es la energía. También hay otro temita que vamos a tocar, es el de la potencia y energía. Y luego sí pasaríamos a lo que es el capítulo 2 de circuitos eléctricos. Circuito serie, circuito paralelo, circuito mixto. Capítulo 3, inductancia y capacitancia. Inductancia y capacitancia. Chicos, se está terminando el tiempo de la plataforma. Entonces les voy a pedir el favor de que salgamos e ingresemos nuevamente. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces vamos a desconectarnos a la 1, a las 2 y a las 3.